Yo pienso que a pesar de que todos le tememos un poco a la oscuridad por alguna cosa, me incluyo, no creo que sea nada que no sea natural, es la oscuridad, ¿viste? Lo que piensa uno que porque es oscuro, es decir, en cuanto a lo que puede trabajar y todo, y bueno, eso está en la forma de ser de cada uno. Es decir, yo lo encontré como motivo para trabajar porque de cualquier manera lo fui sintiendo con el tiempo. Eso no fue una cosa de siempre, sino que a medida que uno fue trabajando y fue viendo cosas era donde se sentía más cómodo, donde podía hacer esas cosas que tenían clima, y que es casualidad que con el clima lógicamente la oscuridad es muy importante, ¿viste? Pero yo creo que no es nada más que eso, la oscuridad. Bueno, el dibujo ya desde chico significó una cosa muy importante para mí. Siempre dibujé, siempre me gustó dibujar. Es más, hasta que encontré la vuelta con respecto al tema de la historieta, pero en alguna medida yo empecé a leer historietas desde los 9 10 años aproximadamente y me encantaban las adaptaciones de la literatura. Así empecé también un poco con el tema de la literatura, ¿viste? Y después me fui metiendo de a poquito, me fui metiendo en el tema de los libros, pero el dibujo en general fue siempre, yo dibujé desde siempre, entonces para mí el dibujo es todo, ¿viste? Es algo que uno lo siente. Eso sí, el hecho de contar cosas empezó también desde chico y de que me gustaban cuando se contaban cosas, por eso te hablaba del tema de la literatura. Pero yo calculo que fue ya a los 16 años, casi 17, cuando justamente entro a trabajar con Eugenio Sopi, viste que era de acá del barrio y un amigo me dio la posibilidad porque conocía a la señora y ya definitivamente, bueno, lo empecé lo empecé a pensar como algo que me gustaba, ya definitivamente que tenía ganas de contar cosas, porque básicamente lo que se trata es eso, de contar historias. Y si por eso muchos se largan a hacer historieta y se cree que historieta es dibujar nada más, y no es solamente dibujar, sino contar cosas. Y que aparte de dibujar bien, el que hace historieta tiene que saber contar bien, que es otra cosa. Bueno, ahí sale un poco el interés. Después, bueno, lo conozco a Brecha y ya por supuesto después empieza la Panamericana y todo, ya directamente ahí ya me volqué a lo que es a lo que es una cosa que es una pasión para mí y que en ese momento lo sentía, pero era más por el dibujo, pero que después, bueno, me fue gustando el tema de contar esas cosas. Y Brecha como docente era duro, viste, en sus cosas era bastante parco en lo suyo, no era de expresarse demasiado. Le gustaba o no le gustaba, el tema era por qué, viste, y a veces era claro en algunos conceptos y otras veces era bastante callado con respecto y había que buscarle a ver dónde estaba el tema, viste, pero bien, a mí me sirvió de mucho. Básicamente yo diría que aprendí más con él viéndolo trabajar al lado de él como ayudante que cuando estuve en la Panamericana o otro, ¿viste? Pero no es porque él enseñara mal, sino simplemente porque yo estaba en la cocina de la cosa y me pareció que lo que era la práctica y la teoría estaban juntas en ese momento. Porque vos recibís la teoría, pero después la práctica la tenés que hacer en casa o la tenés que hacer de otra manera. Y ahí yo tenía las dos cosas al mismo tiempo, lo que él me iba diciendo o lo que íbamos aprendiendo y lo que iba viendo yo, porque es otra cosa, cómo salía todo el tema. Así que yo creo que aprendí más en ese interín, que fueron casi 6 años. No, la primera publicación, en alguna medida yo la tuve en una revista que había sacado Sopi, Eugenio Sopi, que fue una revista cuando yo todavía estaba de ayudante de Alberto, que me dieron para hacer una historia, que el cuñado de Sopi escribía y hizo una historia de guerra. Y ese fue un principio. Y después
ya profesionalmente, diríamos, ¿no? Mis primeros trabajos fueron en Hora Cero. Es decir, cuando estaba Oestergel, que le fui y le llevé el trabajo, ya nos conocíamos desde Breccia, pues ya lo conocía, que había venido un par de veces al estudio. Y bueno, le gustó y me dio los primeros trabajos, que creo que fue en el anteúltimo y en el último Hora Cero, que yo no lo sabía, que se publicó, año 64. Y lo que te estoy diciendo de Sopi puede haber sido en el 63, viene el 64 más o menos también. Este que era un tipo muy agradable, una persona con la que vos te sentías cómodo conversando, porque era un tipo que sabía mucho, como es el caso de Breccia, pero eran dos cosas distintas. Alberto era muy amable también y todo, pero era más seco, era de otra forma. Cuando uno entraba en confianza, bueno, era más. Pero Oestergel era más... uno se sentía como una persona que cuando estaba con él era como si fuera un profesional de toda la vida, porque él lo trataba de la misma manera, hablaba, un tipo muy abierto, muy conocedor, tenía una hermosa biblioteca, porque yo tuve posibilidad de visitarlo algunas veces en la casa y tenía una biblioteca fantástica. Te sentías muy cómodo con él, no era la diferencia de encontrar a un tipo que en ese momento estaba encumbrado y vos eras la persona que recién empezaba y que estaba, no, el tipo te hace sentir muy cómodo. Bueno, Necro surge por una necesidad de que en la editorial llegó un momento que me tenían que dar un personaje. A pedido de Scuti, justamente en ese momento, la casualidad o no, porque no hay casualidades, estaba Oestergel trabajando en la editorial y Scuti le encarga un personaje para mí. A ver, ¿qué podíamos hacer? Y claro, como él ya más o menos me conocía, si ya teníamos una relación, hace Necrodamus. Y bueno, y yo tengo la suerte de que él justamente me lo haga él. Ahí surge. Que es más, hay una anécdota, cuando le muestro los personajes que estaban en el Scuti, lo mira, le dije a Necro, sí, me gusta. Y el otro dice, qué feo. Pero que es simpático, me dijo dentro de todo. Bueno, y yo de cualquier manera no parecía que le gustara Gore, ¿viste? Pero lo encontró simpático. Después, bueno, así fue un poco la anécdota esa. Pero surge porque justamente Scuti se lo encarga a él que estaba ahí. Bueno, pero justamente por lo que ya todos conocemos con lo que pasó después con Oestergel, que no sabíamos qué era lo que había pasado con él, que estaba viajando, una cosa y otra, y Oestergel había dejado algunos guiones. Y los italianos pedían, porque estaban faltando guiones, pues se empezó a publicar allá. Y entonces hubo que recurrir a otro guionista. Primero creo que hizo 2 trabajos Sacomano, después hizo un trabajo Trillo, o 2, no me acuerdo, y después de Los Santos, que era un guionista que era amigo de Carlos Alvear, que lo había traído de última porque se lo habían ofrecido a Alvear y se lo habían ofrecido a Colin, pero Colin estaba adentro en ese momento de Record trabajando y ninguno de los dos lo quería agarrar, que después Colin lo agarró en una segunda etapa. Y así surgió, hasta que, bueno, después nos enteramos de lo que había pasado con Oestergel y se hicieron un par de capítulos que él había dejado, pero eso tiene más que ver con lo que pasó. Realmente el personaje es un buen personaje, pero hubo muchos buenos personajes que realmente no pasaron nada. Todo lo que es el éxito de un personaje uno no lo puede sopesar o no puede decir por tal cosa o por tal otra. Los guiones eran muy buenos. Oestergel siempre fue bueno. Yo puse todo lo que tuve que poner en ese personaje. Tal vez fue el tipo de personaje, que fue un demonio que se quería redimir y que Oestergel ponía sus historias ahí, de lo mucho que había leído, que eran más que nada más historias de vida, viste, que otra cosa, porque en realidad los poderes a los italianos no los subyugaba mucho, viste, porque tenía tanto poder que en un momento dado le dijeron, no, bueno, hay que empezar a sacarlo, y al final después se convirtió allá por el 77, 78, casi en un gentilhombre, viste, era un tipo, un espadachín que iba y tenía algunas cosas, y cuando vuelve Collins le agregamos algunas cosas porque vuelve Gore y hay algunas cosas, pero en definitiva se acomoda otra vez con el Slavich en la última etapa, que buscamos otras cosas, pero él ya tenía otros poderes, inclusive hasta se traslada a través del tiempo, en algunos casos, que no se había hecho con Necro, y con ese personaje era posible, porque
¿viste? Tal vez tenía mucho que ver ese personaje, como tantos otros anteriores, que se podía trasladar a través del tiempo, y eso también a lo mejor le interesó a mucha gente. Inspector Bull fue uno de los trabajos que más estuvimos dando vuelta, porque lo hablamos casi 6 meses, Inspector Bull. Entre que lo charlábamos, porque siempre pasaba algo con Carlos en ese sentido. Cuando estábamos hablando de un personaje había que darlo vuelta y le daba vuelta. Y a Bull le dimos tantas vueltas, yo creo que nos juntamos para hablar muchas veces, hasta que le llevé el dibujo de Bull. Cuando él vio el dibujo de Bull, le gustó, y a partir de ahí ya engranó de otra forma y empezamos a trabajar porque le gustó el personaje, como había quedado, tenía la idea. Y bueno, la idea fue hacer un policía de Scotland Yard que tenía casos extraños y que los resolvía de una manera también fantástica, ¿viste? Porque había un elemento que él puso muy inteligente, porque vio que yo fumaba en pipa y puso como que en el humo de la pipa él veía o resolvía un montón de cosas. Y fue un personaje muy querido, un personaje que trató de, es decir, no creo que haya salido del molde de muchos otros, pero creo que por la creatividad de que resolvía sus casos a través de cosas un poco más fantásticas, fue un personaje que interesó. Lástima que en definitiva acá no tuvo demasiada salida. Por suerte después pudimos sacar el álbum, que lo sacaron los chicos ahora de Belafonte, y se pudo ver un poco la obra, porque eso en general salió muy dividido en Columba, en La Urraca, pero salió muy cortado. Acá salieron todos los capítulos, que fueron en realidad 12 o 13 capítulos aproximadamente. Bueno, la experiencia de Clan es un poco extraña. En el año... Yo había hecho algunos trabajos ya con Moraín, con Jorge, unitarios. Trabajamos con varios trabajos unitarios. Y surge la posibilidad de hacer un personaje, se lo dan, me lo ofrece, me pareció un muy buen personaje, como de costumbre. En general no se hablaban entre el guionista y el dibujante, vos recibías el guión. Después, bueno, en el caso de Colin pasó distinto, porque tenemos una amistad también, igual que con Carlos, que hablábamos y todo, pero con otros guionistas nos conocíamos, ¿viste? Y todo, pero... Entonces me pareció bueno el personaje y arrancamos. Eso fue en el 82, para hacer una nueva historia en récord. Los italianos estaban muy interesados, muy entusiasmados. Iba a hacer tapa el personaje, una cosa y otra, y resulta que después, cuando en el primer capítulo terminan de leer que estaban metidos los Rosacruces, cosa que no era así, los tipos ya pusieron el grito en el cielo, ¿viste? No quisieron saber nada, ¿no? Empezaron con los problemas, y bueno, y Scuti desesperado, porque le había vendido los 2 primeros capítulos, y el tercero dijo, bueno, mira, ya que no quieren, armemos un capítulo como sea, y así hizo Jorge, armó el capítulo como pudo, lo largó, se lo metió como pudo a los italianos, ¿viste? Y ahí quedó. Se ve que los 2 primeros capítulos también cayeron muy bien por el tipo de personaje y por todo, y quedó, ¿viste? Y siempre nos venían diciendo, ¿y qué pasa con Cranch? Y no sabemos, le decíamos nosotros, Cranch está y quedó ahí, ¿viste? Quedó en stand-by porque fue una cosa que se terminó. Tal es así que veníamos hablando siempre con Jorge cuando nos encontramos en algún evento o algo, de che, podemos empezar a hacerlo. Y sí, que viste esas cosas que uno la va estirando. Y en el 2007, en un Leyendas de Rosario, volvemos y hablando, vamos a arrancar otra vez con Crank, porque mirá, me están diciendo esto, me dicen esto, sí, también a mí me comentan a veces, ¿viste? Y bueno, le digo, lo hacemos, rehacemos los 2 primeros capítulos, porque el tercero era un rejunte. Armamos los 2 primeros capítulos y seguimos. Y así vuelve otra vez a salir Cranch, que yo me tengo que poner otra vez las pilas de Cranch, que ya hacía 20 años, ¿viste? O más que no lo hacíamos. Contalo, porque yo estaba trabajando con respecto a Lovecraft, había sacado algunas cosas,
y a Carlos Suéter, en ese momento, que era el editor, se le ocurrió sacar, porque había empezado a sacar una colección, y se le ocurrió sacar cosas de Lovecraft. Y sacamos 2 álbumes que después, lamentablemente, él dejó de publicar, porque si no hubiéramos seguido sacando algunas cosas más. Él estaba entusiasmado con el tema de las adaptaciones. Mira, con Lovecraft pasa una cosa también extraña, porque yo empiezo a ilustrar distintos autores. Yo empecé con Kafka, haciendo después seguí con Stevenson, y de repente, cuando yo viajo en el 96, viajo a Europa, surge la posibilidad al año de Alvin Michel, y me dicen que les interesa Lovecraft, porque era de la literatura para ellos el mejor escritor que podía pasar a historieta. Y si yo tenía algunas cosas más para hacer algún álbum. Por supuesto yo tenía 2 o 3 trabajos nada más. Me tuve que poner a trabajar para hacer 3 trabajos más, porque creo que se presentaron 6 trabajos para hacer el primer álbum de los cuales salieron 3. Pero así surge un poco el hecho que yo me meto más con el tema de Lovecraft. No fue una elección de decir, bueno, después sí me dediqué a Lovecraft y me dediqué a Poe, ya en definitiva porque me interesó el escritor y porque me gustó, pero no fue en principio eso fue un poco más circunstancial. Bueno, Belzarek surge un poco, esto también, estábamos con el tema de Hacha, la revista que salió, que estaba Quique García Durán. Yo en un momento dado estoy trabajando con Slavich, porque estamos haciendo El Inquisidor, que fue un personaje que hicimos unos 50 y pico de páginas, y Slavich justamente empieza con el tema de la televisión, se tiene que ir del grupo, y entra Gustavo Jim, que estaba dando vuelta, que lo conocíamos y todo, y entonces había que empezar a hacer una historia. Y a él se le ocurre esa historia y me la plantea. Me dice, ¿qué te parece para hacer una historia de demonios, así? Bueno, digo, vamos. Me gustó el personaje, inclusive lo anunciamos en la salida de Hacha, que después lamentablemente, viste, por problemas de cada uno no siguió saliendo. Y ahí nace Belzarek. Y con tan buena suerte que justo viene la Elisabeth Roche, que era la chica esta francesa que trabajaba con los dibujantes extranjeros, que conocía de idiomas y todo, y cuando viene a buscar el proyecto, le gusta a Belzarek y lo lleva junto con otros proyectos. Y así surge Belzarek, ¿viste? Es decir, surge como una necesidad de buscar otra cosa, que después, bueno, se amplió por eso, y que estamos viendo la posibilidad de ver si se puede editar acá. El terror es eso, es decir, del terror a ver, es algo en lo que todos tememos o tenemos un temor con respecto a eso, pero para mí hay 2 clases de temor, y que creo que es el temor expuesto o el horror expuesto, que es el que no me gusta demasiado, y es el otro, el terror psicológico, el que hace que la gente tema sin ver qué es lo que está pasando, pero pensando qué es lo que va a pasar, ¿viste? Es decir, es una cosa más psicológica que otra cosa. Yo estoy más familiarizado, quiero familiarizarme más con ese terror. Entonces ahí lo encuentro como efectivo para dar miedo. Yo no creo en eso de que, su historieta me dio miedo, porque la verdad que me parece que es demasiado infantil la cosa, ¿viste? Pero uno trata de poner lo posible para que el tipo que lo vea sienta el efecto, ¿viste? De que realmente está metido en la cosa, está dentro, porque en realidad vos estás contando algo y tiene que llegar de esa manera. Por eso digo que es importante meterse dentro de los personajes o dentro de los climas, para lograr el clima dentro de las historias. Yo a veces a los chicos, a los alumnos que tengo, les digo, no corran detrás del estilo porque es un error. El estilo tiene que venir solo a través de lo que trabajan, a través de lo que ven, de lo que practican y cómo trabajan, porque el hecho de seguir a alguien es un problema.
y después de querer correr detrás de un estilo, el estilo va saliendo solo y va saliendo con trabajo. Y con las observaciones que vos hagas y los estudios que hagas, esas cosas. Pero el estilo para mí es algo importante, ¿viste? Porque marca el hecho de que es la parte personal de uno, ¿viste? Y yo creo que es fundamental. Hay gente que lo tiene muy claro el estilo y hay otros que a lo mejor el estilo no es tan claro, pero lo tienen, ¿viste? Que es importante. Yo admiro mucho al que tiene un estilo muy definido, que vos decís es fulano, ¿viste? En todo caso, mengano, ¿viste? Entonces me parece admirable que haya logrado una cosa dentro de tantas cosas, que haya logrado un efecto así de esa manera. Ya, simplemente que le resulte interesante, que le guste, que piense, bueno, este tipo se esforzó por hacerlo, está bueno lo que hizo, está interesante. Está bien, yo creo que ya con eso es más que suficiente, porque uno lo que le pone todo para que la gente que lo vea pueda ver eso, pueda ver el trabajo que hay, el amor que hay por el trabajo y que le guste lo que está, ¿viste? Así de simple.